Can Yaman y Demet Özdemir por fin nos han contado el pastel entero sobre su supuesto error. Madre mía, pues sí que es una bomba de información. O sea que se rumoreaba que habían tenido un malentendido súper gordo, algo así como que se habían mandado mensajes equivocados o que uno no entendió algo del otro, y eso supuestamente fue lo que hizo que las cosas se enfriaran entre ellos. Pero es que esto es de locos. Resulta que ahora ellos mismos, o al menos lo han insinuado con sus últimas declaraciones, nos están diciendo que ese error no fue para tanto, que fue una excusa para tapar otra cosa. Para ser honestos, yo ya me olía algo así. Cuando un rumor de pareja se hace tan grande y encima no hay ninguna declaración oficial que lo aclare de verdad, pues una se pone a pensar. Y lo que yo creo que está pasando aquí es que quisieron ponerle un velo a la realidad, a lo que realmente pasó para que no se supiera. Quizás fue una discusión más fuerte o que sus caminos se separaron por motivos que no querían que se hicieran públicos. Piénsalo bien. Si hubiera sido solo un malentendido tonto, de esos que se arreglan con una llamada, ¿por qué dejar que se crease esa bola de nieve? Hubiera sido mucho más fácil decir, oye, fue un malentendido y ya está. El hecho de que hayan tardado tanto y ahora salgan con esto de que el error no fue la clave, me hace pensar que había algo mucho más jugoso detrás. Muchos dicen que esto es solo una estrategia para volver a dar que hablar, para que la gente se centre en ellos otra vez. Y bueno, tampoco es que lo descarte, porque ahora mismo están súper en boca de todos con este tema. Pero yo sospecho que la verdad es más profunda. Creo que el error fue la excusa perfecta para que ninguno de los dos quedara mal parado. Imagina que se pelearon por algo serio, o que uno de los dos cometió una metedura de pata grande. Decir error suena mucho más suave, ¿no? Como algo que le pasa a cualquiera. Y ahora que sacan esto, lo que están haciendo es como decir, sí hubo algo, pero no fue tan grave como pensáis, fue más bien un lo que sea que pasó, lo llamamos error. Es una forma súper inteligente de reavivar la llama de la curiosidad sin tener que dar explicaciones detalladas. A la gente le encanta el misterio, y si encima involucra a Can y Demet, que son una pareja que ha dado mucho que hablar, pues más aún. La gente está loca buscando pistas en sus redes, analizando cada gesto, cada foto. Y yo, la verdad, me uno a la fiesta. Es que es tan interesante ver cómo manejan su imagen pública. Saben perfectamente cómo mantenernos enganchados. Así que, ¿qué pensáis vosotros? ¿Creéis que el error fue solo una tapadera para algo más serio, o que realmente quieren desviar la atención ahora que están volviendo a estar en el punto de mira?